El Código de Salomón, 7 principios de Proverbios para salir de las deudas, en PIN año. Hace exactamente 365 días, estaba sentado en el piso de mi apartamento, rodeado de facturas sin pagar, con el teléfono sonando sin parar y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Tenía $32,000 en deudas, y cada vez que cerraba los ojos, veía números rojos bailando en mi cabeza, como demonios, burlándose de mi fracaso. Pero algo sucedió esa noche que cambió todo. Abrí un libro que había estado acumulando polvo en mi estante durante años. Un libro que mi abuelo me había regalado antes de morir, diciéndome que algún día lo necesitaría. Era la Biblia, y mis dedos temblorosos se detuvieron en Proverbios. Lo que descubrí allí no fueron solo versículos religiosos, sino un código financiero tan poderoso que 3 siglos antes de Cristo ya había convertido a Salomón en el hombre más rico de su tiempo. Y hoy, exactamente un año después, estoy completamente libre de deudas. Cero. Nada. Limpio. Pero lo que voy a contarte no es solo mi historia de éxito, es el mapa exacto que seguí, paso a paso, y la razón por la que funciona incluso cuando todo parece perdido. Porque si hay algo que aprendí, es que el dinero no es el problema. Nunca lo fue. Esa noche, cuando abrí Proverbios por primera vez con intención real, no buscaba inspiración barata ni frases motivacionales para poner en Instagram. Buscaba respuestas concretas porque ya había intentado todo lo demás. Había leído libros de finanzas personales, había visto videos de gurús que prometían libertad financiera en 30 días, había hecho presupuestos que nunca seguía y había jurado 1000 veces que esta vez sí cambiaría. Pero nada funcionaba. Siempre terminaba en el mismo lugar, con más deudas y menos esperanza. Mi matrimonio estaba temblando porque cada conversación terminaba siendo sobre dinero. Mi esposa me miraba con esa mezcla de decepción y miedo que duele más que cualquier reclamo, y yo me sentía como un fraude total. Un hombre que no podía ni siquiera mantener a su familia sin ahogarse en tarjetas de crédito. Entonces leí Proverbios 22:7 y fue como si alguien me hubiera dado una bofetada para despertarme. El rico domina al pobre, y el que pide prestado es siervo del que presta. Siervo. Esclavo. Eso es lo que era. Y en ese momento entendí que mi problema no era falta de ingresos, era falta de sabiduría. Antes de que sigas escuchando, necesito que hagas algo. Si esta historia resuena contigo, si en este momento estás sintiendo aunque sea un poco de lo que yo sentía esa noche, quiero que toques el botón de like ahora mismo. No al final del video, ahora. Porque ese simple gesto es el primer paso para comprometerte con tu cambio. Es una declaración pequeña pero poderosa que le dice a tu cerebro que estás listo para hacer algo diferente. Y suscríbete al canal, activa la campanita. Porque lo que viene en los próximos minutos podría ser la información más valiosa que recibas este año. No estoy exagerando. He recibido cientos de mensajes de personas que aplicaron estos principios y sus vidas cambiaron radicalmente. Pero necesito tu atención completa. Necesito que estés presente, porque cada palabra cuenta. Ahora volvamos a esa noche. Mientras leía Proverbios, empecé a notar un patrón. No eran consejos aislados, era un sistema completo. 7 principios específicos que se repetían una y otra vez, como si el texto estuviera gritándolos. Y lo más impactante es que iban completamente en contra de lo que la sociedad moderna nos enseña sobre el dinero. El primer principio que encontré me golpeó como un martillo. El perezoso no labra en invierno, en el tiempo de la siega buscará y no hallará. Proverbios 24. Al principio me ofendí. ¿Perezoso yo? Trabajaba 40 horas a la semana, a veces más. Pero entonces lo entendí. No se trataba de cuántas horas trabajaba, sino de qué estaba sembrando con mi esfuerzo. Estaba trabajando duro, sí, pero estaba gastando más duro todavía. Compraba cosas que no necesitaba para impresionar a gente que no me importaba, usando dinero que no tenía. El principio no era sobre trabajar más, era sobre trabajar con propósito estratégico. Era sobre planificar, sobre sembrar en invierno aunque no veas resultados inmediatos,
sobre tener la disciplina de hacer lo correcto cuando nadie está mirando y cuando no te sientes motivado. Esa noche, tomé una decisión radical. Escribí en un papel todas mis deudas, cada centavo que debía, y las puse en orden de menor a mayor. Fue devastador ver el número total, pero por primera vez en años sabía exactamente contra qué estaba luchando. Ya no era un monstruo invisible, era un enemigo con nombre y apellido. El segundo principio apareció en Proverbios 21:5, y fue como encontrar una llave maestra. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esto destruyó completamente mi mentalidad de dinero rápido. Durante años había estado buscando atajos, soluciones mágicas, oportunidades de hacerme rico rápido, inversiones dudosas, negocios multinivel, apuestas disfrazadas de estrategia. Y cada vez terminaba más pobre y más desesperado. Este versículo me estaba diciendo algo revolucionario. La abundancia viene de pensamientos diligentes, no de acciones impulsivas. Viene de planificación cuidadosa, de estrategia a largo plazo, de pequeñas decisiones correctas repetidas 1000 veces. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Me senté durante 3 horas completas y creé un plan detallado para los próximos 12 meses. No un presupuesto genérico, sino un mapa de guerra. ¿Cuánto ganaría? ¿Cuánto gastaría en necesidades reales? ¿Cuánto destinaría a cada deuda cada mes? ¿Qué sacrificios específicos haría? Y lo más importante, identifiqué cada gasto hormiga que estaba destruyendo mi economía sin que lo notara. Cuando terminé ese plan, algo extraño sucedió. Sentí miedo real, visceral, que me hacía querer romper el papel y volver a mi vida de negación cómoda. Porque ese plan significaba que durante un año completo no habría restaurantes caros, no habría vacaciones, no habría compras impulsivas de gadgets que no necesitaba, no habría salidas con amigos que terminaban en gastos absurdos. Significaba decir no 1000 veces. Significaba parecer tacaño. Significaba explicarle a mi familia por qué estábamos comiendo arroz con pollo 4 veces por semana. Significaba humillación, sacrificio, incomodidad constante. Y en ese momento entendí por qué tan poca gente escapa de las deudas. No es porque no sepan qué hacer, es porque no están dispuestos a pagar el precio emocional del cambio. Prefieren la esclavitud cómoda que la libertad incómoda. Pero yo había tocado fondo, y cuando estás en el fondo, solo hay 2 opciones. Te hundes o empiezas a nadar hacia arriba con todas tus fuerzas. Esa noche lloré, lo confieso. Lloré de frustración, de vergüenza, de rabia conmigo mismo por haber llegado hasta allí. Pero también hice una promesa. En exactamente un año estaría libre. El tercer principio lo encontré en Proverbios 13:11, y fue un golpe directo a mi ego. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Vanidad. Esa palabra me persiguió durante días, porque tenía que admitir que gran parte de mis deudas venían de mi necesidad de aparentar. El auto que manejaba era más caro de lo que necesitaba porque quería que la gente pensara que estaba triunfando. La ropa de marca, el celular último modelo cada año, las salidas a lugares costosos para tomar fotos y subirlas a redes sociales. Todo era vanidad. Todo era una mentira que le estaba contando al mundo, mientras por dentro me estaba muriendo de ansiedad financiera. Este principio me obligó a hacer algo brutal: vender mi auto. El que tanto amaba, el que había sido mi recompensa por años de trabajo duro. Lo vendí y compré uno usado, más sencillo, que funcionaba perfectamente, pero que no impresionaba a nadie. Con esa diferencia, pagué 3 de mis deudas más pequeñas de un solo golpe. Y aunque dolió, aunque sentí vergüenza cuando mis conocidos me preguntaban qué había pasado con mi auto, experimenté algo que no había sentido en años. Alivio. Alivio real. Como si me hubieran quitado un peso gigante de los hombros. Pero aquí viene lo interesante. Cuando empecé a aplicar estos principios, el universo pareció conspirar en mi contra para probar qué tan en serio iba. A las 2 semanas de comenzar mi plan, se descompuso la lavadora. Al mes,
Tuve un problema dental que requería tratamiento urgente. A los 2 meses, mi computadora de trabajo empezó a fallar. Era como si cada vez que daba un paso adelante, la vida me empujaba 2 pasos atrás. Y allí es donde la mayoría de la gente se rinde. Dicen, lo intenté pero no funcionó, el destino está en mi contra. Pero entonces, encontré el cuarto principio en Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces. No una, no dos, 7 veces. El principio no era evitar las caídas, era levantarse cada vez. Y entendí que esas emergencias eran exactamente la razón por la que necesitaba este plan. Sin él, cada emergencia me habría hundido más en deudas. Con él, tenía un fondo pequeño pero real que había creado sacrificando cosas innecesarias. Pude manejar cada crisis sin usar tarjetas de crédito, sin pedir prestado, sin retroceder. Fue duro, requirió creatividad y más sacrificios, pero no me desvié del camino. A los 4 meses de comenzar, había pagado 8 de mis deudas más pequeñas. No eran las más grandes en dinero, pero eran 8 cadenas menos atándome. Y algo psicológico empezó a suceder. Cada deuda que eliminaba me daba un impulso de energía increíble. Era como en un videojuego cuando derrotas a un enemigo y subes de nivel. Sentía que estaba ganando, que estaba recuperando el control de mi vida. Mi esposa empezó a mirarme diferente. Ya no con lástima o frustración, sino con algo que no veía en sus ojos desde hacía años. Respeto. Y eso me motivaba más que cualquier conferencia motivacional. Pero entonces llegó el verdadero desafío. El quinto principio apareció en Proverbios 11:24-25, y me confundió completamente al principio. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Generosidad? ¿En medio de mi crisis financiera? ¿Estaba loco? Tenía deudas hasta el cuello, y este versículo me estaba diciendo que diera. Parecía contradictorio, parecía irresponsable, pero había algo en ese principio que resonaba profundo en mi espíritu. Después de luchar con esa idea durante semanas, tomé una decisión que desafiaba toda lógica financiera convencional. Decidí apartar el 10% de cada ingreso, no importa cuán pequeño fuera, para ayudar a otros. No era mucho, a veces eran solo $20 o $30 al mes, pero lo hacía consistentemente. Ayudaba a un vecino anciano con su renta, compraba comida para una familia que lo necesitaba, apoyaba causas que consideraba importantes. Y algo inexplicable empezó a suceder. No voy a decir que era magia o milagros, porque no creo en eso, pero empecé a recibir oportunidades que antes no existían, un bono inesperado en el trabajo, un proyecto freelance que cayó del cielo, una devolución de impuestos mayor de lo esperado. Cosas que técnicamente tenían explicaciones racionales, pero que llegaban en momentos tan perfectos que parecían sincronizadas. Y más importante aún, mi mentalidad cambió. Dejé de sentirme como una víctima pobre que merecía lástima y empecé a sentirme como alguien con poder, alguien que a pesar de sus problemas todavía podía ser una bendición para otros. Eso cambió todo, mi energía, mi actitud, mi forma de ver oportunidades. Ya no era un esclavo de las deudas, era un guerrero en proceso de liberación. Al llegar al sexto mes, había eliminado 15 de mis 22 deudas. Las que quedaban eran las grandes, 2 tarjetas de crédito con saldos considerables y un préstamo personal que parecía una montaña imposible de escalar. Y justo cuando estaba ganando momentum, tuve una semana horrible. Una semana donde todo lo que podía salir mal, salió mal. Problemas en el trabajo, una discusión fuerte con mi esposa sobre dinero, otra vez, una factura médica inesperada y una tentación enorme de rendirme y volver a mis viejos hábitos. Fue en ese momento de oscuridad donde encontré el sexto principio en Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Este principio iba más allá de las finanzas. Era sobre confiar en algo más grande que yo, sobre soltar el control obsesivo y permitir que el proceso fluyera. No significaba dejar de trabajar o de esforzarme.
Significaba hacer mi parte con excelencia y confiar en que el resultado llegaría. Dejé de revisar mis números 5 veces al día con ansiedad. Dejé de perder el sueño, calculando y recalculando si llegaría a la meta. Hice mi plan, ejecuté mis acciones diarias y confié. Esa decisión de soltar el control ansioso liberó una energía mental increíble. De repente tenía espacio en mi cabeza para pensar creativamente sobre cómo aumentar mis ingresos en lugar de solo preocuparme por las deudas. Empecé un pequeño negocio secundario, usando una habilidad que tenía, pero que nunca había monetizado. No era mucho al principio, apenas unos cientos de dólares al mes, pero era dinero extra que iba directo a las deudas grandes. Y lo más importante, estaba disfrutando el proceso. Ya no era una tortura levantarme cada día, era un desafío emocionante. Llevaba un registro de cada centavo que entraba y salía, no con obsesión enfermiza, sino con conciencia plena. Sabía exactamente dónde estaba mi dinero en todo momento. Y esa claridad es poder. Es paz. Es control real. Porque no puedes controlar lo que no mides. No puedes mejorar lo que no monitorizas. Este principio de encomendamiento no era pasividad espiritual. Era actuar con sabiduría y confiar en el proceso. Era plantar las semillas correctas y confiar en la cosecha sin arrancar las plantas cada día para ver si ya crecieron. A los 8 meses, había pagado 18 de mis 22 deudas originales. Quedaban solo 4, pero eran las bestias más grandes. Y entonces llegó el séptimo y último principio, el que lo amarró todo. Lo encontré en Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Humildad. Esa palabra me persiguió, porque tuve que admitir que mi problema de deudas había comenzado con arrogancia. La arrogancia de pensar que merecía cosas que no podía pagar. La arrogancia de pensar que era más inteligente que todos y que las reglas del dinero no aplicaban para mí. La arrogancia de ignorar consejos sabios porque mi ego estaba demasiado inflado. Este principio requería algo más difícil que cualquier sacrificio financiero. Requería que tragara mi orgullo completamente, que admitiera públicamente que había estado equivocado, que pidiera perdón a mi esposa por años de mala administración, que agradeciera a las personas que me habían advertido y que yo había ignorado, que aceptara consejo de gente que sabía más que yo sobre dinero. Esa humildad abrió puertas que el orgullo había cerrado. Amigos que sabían de mi situación empezaron a recomendarme para trabajos mejor pagados. Un mentor apareció en mi vida y me enseñó estrategias que nunca hubiera descubierto solo. Oportunidades surgían porque la gente confiaba en mí nuevamente. A los 9 meses solo quedaban 2 deudas, las 2 más grandes. Y aquí es donde muchas personas cometen el error fatal. Se relajan cuando ven el final cerca. Pero yo había aprendido que los últimos metros de una maratón son los más difíciles. Es cuando tus piernas gritan que te detengas, cuando tu mente te dice que ya hiciste suficiente, cuando la tentación de aflojar es más fuerte. Así que hice lo contrario. Intensifiqué. Tomé cada centavo extra que entraba y lo lancé contra esas deudas como misiles dirigidos. Vendí cosas que tenía guardadas y que nunca usaba. Recorté gastos que pensé que ya no podía recortar más. Trabajé horas extra cuando mi cuerpo pedía descanso. Y algo hermoso pasó. Mi familia, que había estado observando mi transformación durante 9 meses, se unió a la batalla. Mi esposa consiguió un trabajo temporal los fines de semana. Mis hijos, aunque pequeños, dejaron de pedir cosas innecesarias y empezaron a animarme. Se había convertido en nuestro proyecto familiar, en nuestra misión conjunta. Ya no era yo contra las deudas, éramos nosotros contra las deudas. Y esa unidad nos hizo imparables. Cada noche nos reuníamos y actualizábamos nuestro termómetro de progreso que teníamos pegado en el refrigerador. Ver esa línea subir nos llenaba de esperanza. Al mes 10 sucedió algo que todavía me emociona recordar. Hice el último pago de la penúltima deuda. Solo quedaba una, la más grande, la más antigua, la que parecía imposible. Todavía debía $8,000.
y solo me quedaban 2 meses para cumplir mi promesa de un año. Matemáticamente parecía imposible. Necesitaba $4,000 por mes y mis ingresos normales no daban para tanto sin dejar de comer. Fue el momento más oscuro de todo el viaje porque estaba tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo. La duda empezó a infiltrarse. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si fallaba después de tanto esfuerzo? ¿Qué diría eso de mí? ¿Qué pensaría mi familia? Pero entonces recordé los 7 principios. No eran solo teoría bonita, eran verdades probadas durante 10 meses de batalla. Principio 1. Sembrar con propósito estratégico. Principio 2. Abundancia viene de pensamientos diligentes, no acciones impulsivas. Principio 3. Las riquezas de vanidad disminuyen. Principio 4. El justo cae 7 veces y se levanta 7 veces. Principio 5. La generosidad atrae prosperidad. Principio 6. Encomienda tus obras y confía. Principio 7. La humildad atrae recompensa. Repasé cada uno y decidí que no me rendiría ahora. Si no lograba los 12 meses exactos, lo lograría en 13 o 14. Pero no me detendría. Y entonces sucedió lo extraordinario. En el mes 11, 3 cosas pasaron casi simultáneamente. Primero, recibí un ascenso en mi trabajo que había solicitado meses atrás pero que había olvidado. El aumento no era enorme, pero eran $1,000 extra al mes. Segundo, mi negocio secundario explotó. Un cliente grande me contrató para un proyecto que me pagó $3,000. Y tercero, algo completamente inesperado. Una devolución de una compra defectuosa que había hecho 2 años atrás y por la cual había peleado legalmente, finalmente se resolvió a mi favor. $1,500, que ya ni recordaba. Sumando todo, tenía en mis manos $5,500 en un solo mes. Lloré cuando vi el dinero en mi cuenta. No eran lágrimas de alegría todavía, eran lágrimas de asombro. Porque si aplicaba todos esos principios correctamente un mes más, realmente lo lograría. Realmente sería libre. Y por primera vez, en un año, no fue un pensamiento de esperanza ingenua, fue una certeza sólida. El mes 12 fue el más intenso de todos. Sabía que estaba a centímetros de la meta. Tomé cada centavo que ganaba y lo dirigía con precisión quirúrgica a esa última deuda. No gasté en nada que no fuera absolutamente esencial para sobrevivir. Recuerdo el día exacto. Era un martes por la noche. Faltaban 4 días para cumplirse exactamente un año desde que había hecho mi promesa. Me senté frente a mi computadora y revisé mis números por última vez. Después de ese mes de intensidad extrema, después de aplicar cada centavo disponible, después de vender las últimas cosas que podía vender, después de trabajar cada hora extra posible, tenía exactamente $8,300 disponibles para ese último pago. $300 más de lo que necesitaba. Mi mano temblaba sobre el mouse. Por un segundo, tuve miedo de hacer clic, porque durante un año completo, mi identidad había sido el hombre que estaba pagando deudas. ¿Quién sería ahora? ¿Qué haría con mi vida sin esa misión que me había consumido? Pero respiré profundo, pensé en todo lo que había aprendido, en la persona en la que me había convertido, y hice clic. Transferencia completada, deuda saldada, balance, 0. Y me quedé mirando la pantalla sin poder procesarlo. Llamé a mi esposa. Cuando le dije, se quedó en silencio. Luego escuché sollozos del otro lado de la línea. No dijo nada por un minuto completo, solo lloraba. Y yo también lloré con ella. Porque no éramos solo libres de deudas, éramos libres de años de estrés, de peleas, de vergüenza, de sentirme como un fracaso. Esa noche no celebramos con una cena cara ni con nada extravagante. Preparamos una comida sencilla en casa, reunimos a nuestros hijos y les contamos la historia completa. Les mostramos el papel donde había escrito todas las deudas un año atrás. Les explicamos cada principio que habíamos aplicado y les hicimos una promesa. Nunca más volveríamos a ser esclavos del dinero. Les enseñaríamos estos 7 principios de Proverbios para que ellos nunca tuvieran que pasar por lo que nosotros pasamos. Y algo cambió en esa mesa, no solo en ellos, sino en mí.
porque entendí que mi historia no era solo sobre salir de deudas, era sobre transformación completa. Era sobre convertirse en la clase de persona que toma decisiones sabias, que controla sus impulsos, que piensa a largo plazo, que es generosa incluso en escasez, que se levanta cuando cae, que confía en el proceso y que opera desde la humildad. Esa persona vale más que cualquier cantidad de dinero. Y esos 7 principios no eran trucos financieros, eran llaves para una vida completamente diferente. Porque el dinero es solo un reflejo de quién eres. Si eres impulsivo, tu dinero se va impulsivamente. Si eres sabio, tu dinero crece sabiamente. Ahora, ¿significa esto que nunca más tuve problemas financieros? No. He tenido emergencias, gastos inesperados, meses difíciles, pero ya no me destruyen, porque tengo los principios grabados en mi mente y en mi corazón. Cuando llega una tentación de gastar en algo que no necesito, escucho la voz de Proverbios 21:5, recordándome que las decisiones apresuradas llevan a la pobreza. Cuando siento que merezco darme un lujo que no puedo pagar, recuerdo Proverbios 13:11 sobre las riquezas de vanidad. Cuando enfrento una crisis, recuerdo Proverbios 24:16 sobre levantarse 7 veces. Estos principios se convirtieron en mi sistema operativo mental, y lo más increíble es que no son míos. Son de un libro escrito hace más de 2000 años. Son eternos porque tocan verdades profundas sobre la naturaleza humana y el dinero, y están disponibles para cualquiera que quiera tomarlos en serio. No necesitas un título en finanzas, no necesitas venir de una familia rica, no necesitas tener un salario de 6 cifras. Solo necesitas humildad para reconocer que tu forma actual no está funcionando, y coraje para aplicar principios probados incluso cuando son incómodos. Eso es todo. Pero ese todo requiere más de lo que la mayoría está dispuesta a dar. Requiere morir a tu ego, a tus excusas, a tu necesidad de gratificación instantánea. Y ahora estás tú, escuchando esta historia. Y tengo una pregunta para ti. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque puedes cerrar este video, sentirte inspirado por 3 minutos y volver a tu vida exactamente igual. O puedes hacer lo que yo hice. Puedes tomar un papel ahora mismo, escribir todas tus deudas, crear un plan basado en estos 7 principios y comprometerte por un año completo sin importar qué. Un año de tu vida. 365 días. Eso es todo lo que necesitas para cambiar tu destino financiero completamente. Pero necesito que entiendas algo. No será fácil. Habrá días donde quieras rendirte, habrá momentos donde te sientas tonto por estar sacrificando mientras otros gastan libremente. Habrá tentaciones enormes de volver a tus viejos patrones. Pero también habrá victoria. Habrá paz. Habrá libertad como nunca has experimentado. Y al final, cuando hagas ese último pago, cuando veas ese balance en cero, entenderás que valió cada segundo de sacrificio. Ahora necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te impactó, si estos principios tienen sentido para ti, suscríbete a este canal ahora. Toca el botón de like. Y más importante aún, déjame un comentario contándome cuál de estos 7 principios es el que más te cuesta aplicar. No me importa si estás de acuerdo o en desacuerdo con algo que dije. Lo que importa es que estés comprometido con tu cambio. Ese comentario es tu declaración pública, es tu línea en la arena. Es el momento donde dices, hasta aquí llegué con mi vida financiera mediocre. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Porque la información que salva vidas debe moverse. El código de Salomón no es mío, es de todos. Está esperando que lo actives. La pregunta es, ¿lo harás?